Escalé la verja y me balanceé en la cima, procurando que la chaqueta o la pernera de los tejanos no se quedaran enganchados en las afiladas puntas. Más allá se extendía el campo abierto, país en sombra, la curva ascendente de hileras de colinas iluminadas por la luna, grupos de robles negros aquí y allá, apenas visibles. Cuando me dejé caer al otro lado de la verja, la hierba, exuberante debido a las recientes lluvias de invierno, me cubrió hasta la rodilla. Aspiré el aroma verde, jugo procedente de las hojas aplastadas bajo mis zapatos. Seguramente Sandy y sus ayudantes revisarían todo el perímetro de la propiedad, así que rodeé la parte inferior de la colina para alejarme de la funeraria. Quería salir del alcance de sus linternas antes de que llegaran a la verja, pero me alejé también de la ciudad, lo cual no era conveniente. No encontraría ayuda en una zona desierta. Cada paso hacia el este era un paso hacia el aislamiento, y en una zona aislada yo era vulnerable, como cualquiera, más vulnerable que la mayoría. Por suerte, la época del año estaba de mi parte. Si hubiera sido pleno verano, la hierba estaría tan dorada como el trigo y tan seca como el papel. Mi avance hubiera quedado marcado por una franja de tallos hollados. Esperaba que la hierba fuera lo bastante flexible para combarse y recuperarse detrás de mí, ocultando toda huella de mi paso por aquel lugar. De todas formas, lo más probable es que un rastreador con dotes de observación diera conmigo. Aproximadamente unos 60 metros más allá de la verja, al fondo del declive, el prado se interrumpía con unos arbustos más frondosos. Una barrera de espesa hierba de 1,5 metros de altura se mezclaba con lo que debían de ser las barbas de cabra y de esos grupos de aureolas. Avancé apresuradamente a través de esta vegetación y me metí en la profunda rambla. Pocas cosas prosperaban porque la temporada de tormentas había puesto al descubierto la espina dorsal del lecho de roca de la parte inferior de las colinas, y como hacía más de 2 semanas que no llovía, el curso rocoso estaba seco. Me detuve para recuperar el aliento. Luego me incliné sobre la maleza y aparté la hierba para comprobar hasta dónde habían descendido mis perseguidores. 4 de ellos se acercaban a la verja. Los haces de luz de sus linternas cortaron el cielo. Tartamudearon entre las estacas puntiagudas y apuñalaron accidentalmente el suelo cuando se encaramaron y pasaron al otro lado de la verja. Pensé con desaliento que eran rápidos y ágiles. ¿Irían todos armados, como Sandy Kirk? Considerando su agudo instinto animal, su rapidez y su persistencia, quizá no era necesario que fueran armados. Si me capturaban, podía dejarme fuera de combate con las manos. Me pregunté si me arrancarían los ojos. La rambla y el amplio declive en el que discurría subía colina hacia arriba al nordeste y descendía colina abajo hacia el suroeste. Como me encontraba casi en el extremo nordeste de la ciudad, no encontraría ayuda si continuaba subiendo la colina. Me encaminé hacia el sureste, siguiendo la rambla flanqueada de matorrales con la intención de volver a la zona poblada tan rápidamente como me fuera posible. En el sombrío y hueco canal que tenía ante mí, la luna lustrosa brillaba suavemente en el lecho de roca, como el hielo telechoso en una laguna invernal. La envolvente cortina de hierba silvestre parecía congelada. Dominando el temor de caer en las piedras desprendidas o de romperme un tobillo en un agujero, me metí en la noche dejando que la oscuridad me empujara como el viento empuja un barco de vela. Corrí a toda velocidad por el declive sin sentir los pies en el suelo, como si estuviera patinando sobre roca helada.
Tras recorrer 200 metros, llegué a un lugar donde las colinas se enlazaban unas a otras, dando como resultado una ramificación del hueco. Sin apenas reducir la carrera, elegí el camino de la derecha porque me dirigía directamente a Moonlight Bay. Me encontraba a poca distancia de la intersección cuando vi unas luces que se aproximaban. A un centenar de metros delante de mí, el hueco giraba y desaparecía hacia la izquierda, dando una vuelta completa alrededor de la colina. La fuente de luz de los rastreadores se encontraba detrás de aquella curva y observé que se trataba de la luz de una de las linternas. Ninguno de los hombres de la funeraria había tenido tiempo de salir del jardín de rosas y adelantarme con tanta rapidez. Estos eran otros. Querían atraparme haciendo una pinza. Me dio la sensación de que me perseguía un ejército, un pelotón surgido del mismo suelo. Me detuve. Consideré la posibilidad de bajar a las rocas o a la protección del prado con la hierba de la altura de un hombre y de la espesa maleza que se agrupaba en la rambla. Pero aunque no dejara muchas huellas de mi paso entre aquella vegetación, estaba casi seguro de que los pocos signos de mi paso querían ser descubiertos por mis perseguidores. Atravesaría la maleza y me capturarían o me dispararían cuando supieran que el espacio abierto de la falda de la colina. Aumentó el brillo de haces de luz en la curva que tenía delante. Las tiras de la alta hierba del prado llamearon con formas bellamente cinceladas en una bandeja de plata fina. Retrocedí hasta la Y en la cavidad y tomé la ramificación de la izquierda que había despreciado minutos antes. Al cabo de 180 o 200 metros encontré otra Y. Quería ir hacia la derecha, hacia la ciudad, pero como temía entrar en el juego de sus conjeturas, tomé la ramificación de la izquierda que me iba a adentrar en la zona despoblada de las colinas. Desde algún lugar en lo alto y a la distancia del lado oeste llegó el gruñido de un motor, al principio distante pero luego de pronto más cercano. El ruido del motor era tan fuerte que pensé que procedía de una aeronave en vuelo rasante. No se parecía al estruendoso tartamudeo de un helicóptero, sino más bien al gruñido de un aeroplano de ala fija. Luego, una luz deslumbrante barrió la cima de las colinas a mi izquierda y a mi derecha. Pasó directamente a través de la cavidad a 18 o 20 metros por encima de mi cabeza. El foco era tan brillante, tan intenso, que parecía poseer peso y textura, como el chorro de calor blanco de una sustancia fundida. Un reflector de gran potencia, el círculo se alejó e iluminó las lejanas lomas hacia el este y el norte. ¿De dónde habían sacado ese complejo pertrecho en tan poco tiempo? ¿Era Sandy Kirk el gran jefe de una milicia antigubernamental con centro de operaciones en búnkeres secretos, atestados de armas y municiones en las profundidades de la funeraria? No, aquello no sonaba real. Tales cosas eran un ingrediente de la vida de esta época, sucesos corrientes en una sociedad que pierde sus valores, pero esto otro parecía sobrenatural. Era un territorio por el cual el torrencial y salvaje río de los acontecimientos de la tarde todavía no habían atravesado. Tenía que saber lo que estaba sucediendo allá arriba. Si no investigaba, me iba a sentir peor que un estúpido ratón en el laberinto de un laboratorio. Salí bruscamente de la maleza y me dirigí hacia la derecha de la rambla. Crucé el suelo resbaladizo de la cavidad y luego trepé por la extensa ladera de la colina, porque el proyecto de luz parecía haberse originado en esa dirección. Mientras ascendía, el foco iluminó otra vez la zona de más arriba. De hecho, siguió en dirección noreste, como yo había supuesto, y luego pasó a gran velocidad por tercera vez.
iluminando con su brillo la cima de la colina hacia la cual yo me dirigía. Tras arrastrarme los penúltimos 10 metros con las manos y las rodillas, me deslicé serpenteando sobre el vientre los 10 finales de la cima. Me enrosqué en un afloramiento de rocas castigadas por la intemperie y me proporcionaron un poco de protección y alcé la cabeza con cautela. Un Hammer negro o un Hawei, quizá la versión militar original del vehículo antes de haber sido elevado de categoría para venderlo a los civiles, estaba en una colina próxima a la mía, inmediatamente a sotavento de un gigantesco roble. Aunque solo tenía encendidas las luces traseras, el Hammer poseía una silueta inconfundible, una furgoneta cuadrada, pesada, de transmisión en las 4 ruedas, con gigantescos neumáticos capaz de atravesar cualquier terreno. Entonces vi los 2 reflectores. Ambos eran de asidero, uno del conductor y el otro del pasajero del asiento delantero, y ambos tenían unas lentes del tamaño de una bandeja de ensalada. El conductor apagó su luz y puso el Hammer en marcha. La gran furgoneta salió de debajo de las extensas ramas de roble y cruzó velozmente el prado alto como si atravesara una autopista, dirigiéndose hacia mí, su parte trasera. Desapareció en el borde del extremo. Reapareció saliendo de una hondonada y ascendió rápidamente por una ladera más alejada, conquistando sin esfuerzo las colinas costeras. Los hombres que iban a pie, con las linternas y quizás las pistolas, habían alcanzado las hondonadas. Para evitar que me ocultara en los terrenos elevados y para obligarme a bajar a donde los rastreadores pudieran encontrarme, el Hammer patrullaba por la cima de las colinas. ¿Quién es esa gente?, murmuré. Los reflectores del Hammer se proyectaban como látigos, barrían las colinas más alejadas, iluminaban un mar de hierba en una brisa vaga, cuyo flujo menguaba y se acrecentaba. Una ola tras otra rompía al otro lado del suelo ascendente y lamía los troncos de las islas de robles. Luego la gran furgoneta se puso otra vez en movimiento y retozó en un terreno menos acogedor. Las luces delanteras se agitaban. Un reflector osciló violentamente a lo largo de la cima de una colina. Luego se metió en una hondonada. Salió de nuevo y se dirigió hacia el este y al sur a otro punto ventajoso. Me pregunté si estas actividades serían visibles desde las calles de Moonlight Bay, en las colinas más bajas y en el llano, cerca del océano. A pocos ciudadanos se les ocurriría salir y mirar hacia arriba, en un ángulo que revelara el suficiente movimiento como para atraer su curiosidad. Quienes avistaran los reflectores pensarían que unos adolescentes o unos alumnos de un colegio en un vulgar 4x4 perseguían a un alce o un ciervo en la costa, un deporte ilegal aunque no sangriento con el que la mayoría era tolerante. Poco después, el Hammer dio un giro hacia mí. A juzgar por sus pautas anteriores, podía llegar a la colina en 2 movimientos. Me refugié en la parte baja de la ladera, en la hondonada por la que antes había trepado exactamente donde ellos me querían. No tenía otra lección. Hasta ese momento había confiado que podría escapar. Ahora mi confianza estaba menguando. 8. Me dirigí al prado y a la rambla y continué en la misma dirección hacia la que me había encaminado antes de que los reflectores me obligaran a subir a la cima de la colina. Solo había dado unos pasos cuando me detuve, sorprendido por algo con unos brillantes ojos verdes que permanecía a la expectativa en el sendero frente a mí. Un coyote. Semejantes a los lobos, aunque más pequeños y con un hocico más estrecho,
estos animales esbeltos y larguiruchos pueden ser peligrosos. Cuando la civilización invadió su territorio, fueron literalmente aniquilados por la excusa de proteger los patios traseros de los barrios residenciales próximos a las colinas. De vez en cuando oyes que un coyote ha atacado a un niño. Aunque solo raramente ataca a las personas adultas, yo no confiaría demasiado en su limitación o en mi tamaño superior y me encontrara con un grupo, o hasta un par de ellos, en su territorio. Mi visión nocturna todavía se estaba recuperando del deslumbramiento de los reflectores, y hubo unos instantes tensos antes de que percibiera que aquellos brillantes ojos verdes estaban demasiado cerca para ser los de un coyote. Además, a menos que aquella bestia estuviera dispuesta a saltar con el pecho contra el suelo, me dirigía su maligna mirada desde una posición demasiado baja para ser la de un coyote. Cuando mi visión se adaptó a las sombras de la noche y a la luz de la luna, descubrí que lo que tenía ante mí era un indefenso gato, no un puma, lo cual hubiera sido mucho peor que un coyote y razón suficiente para provocar un terror genuino, sino un simple gato casero, gris o beige claro, imposible de determinar bajo aquella luz. La mayoría de los gatos no son estúpidos. Aunque persigan a un ratón de campo o a los lagartos del desierto, nunca se aventuran en el territorio de un coyote. Pero lo cierto es que cuando conseguí verla con mayor claridad, aquella criatura particular parecía estar en un estado de alerta exagerado. Sentada en posición erecta, con la cabeza enderezada, las orejas erguidas, me estudiaba con intensidad. Cuando di un paso hacia él, el gato se puso de 4 patas, y cuando avancé a otro paso, se alejó de mí, saliendo corriendo por el sendero plateado por la luna y se perdió en la oscuridad. En otro lugar de la noche, el hámer se puso otra vez en movimiento. Los chirridos y gruñidos se hicieron cada vez más fuertes. Aceleré el paso. Cuando había recorrido unos 100 metros, el hámer no se había alejado más, sino que rondaba por algún lugar próximo. Su motor sonaba como un lento y profundo jadeo. Arriba, la predadora mirada de las luces rastreaba su presa en la noche. Mientras buscaba la siguiente ramificación de la hondonada, descubrí al gato esperándome. Estaba sentado en el cruce, inmóvil. Cuando me dirigí al sendero de la izquierda, el gato corrió hacia la derecha. Dio unos pasos, se detuvo y volvió hacia mí sus ojos de linterna. Aquel gato debía de estar perfectamente enterado de la existencia de los rastreadores, no tanto de los que ocupaban el ruidoso hámer, sino de los hombres que iban a pie. Decidió y debió de percibir con sus agudos sentidos las feromonas de la agresividad que iban derramando a su paso. La inminente violencia. Seguramente deseaba evitar a aquella gente tanto como yo. Llegado el caso, prefería elegir la vía de escape que escogiera el animal que la que pudiera elegir yo. De pronto, el ruido del motor del hámer se hizo más atronador. El fuerte estruendo recorrió con un eco la hondonada, de tal manera que parecía acercarse y alejarse al mismo tiempo. Permanecí indeciso en medio de todo aquel estruendo y por un instante me debatí en la duda. Entonces decidí seguir al gato. Cuando giré por la bifurcación de la izquierda, el hámer lo hizo en la cima de la colina hacia el flanco oriental de la hondonada que yo había estado a punto de tomar. Durante un instante se quedó inmóvil, suspendido, como si la ingravidez hubiera detenido el tiempo en un reloj. Los reflectores como líneas gemelas dirigidas al funámbulo del circo en la cuerda floja, flotando en el aire. Un faro dirigido directamente hacia la negra cortina del cielo. El tiempo se quebró en aquella sinapsis de vacío y volvió a fluir.
El Hammer se inclinó hacia un lado y las ruedas delanteras irrumpieron violentamente en la ladera de la colina. Las traseras cruzaron la cima y grumos de tierra y hierba fueron arrojados de las llantas cuando embistió colina abajo. Un hombre chilló con deleite y otro lanzó una carcajada. Disfrutaban con la cacería. Cuando la gran furgoneta descendió a solo unos 50 metros por delante de mí, el foco manual barrió la hondonada. Me tiré al suelo y me acurruqué para quedar a cubierto. El terreno rocoso era una maldición para los huesos y sentí cómo se rompían las gafas de sol en el interior del bolsillo de la camisa. Cuando me puse de pie, un haz de luz tan brillante como un rayo que atravesase un roble chamuscó el suelo en el que yo había estado hacía unos instantes. Di un respingo y mirando de soslayo observé que el reflector vibraba y luego se dirigía hacia el sur. El Hammer no subía por la hondonada en la que me encontraba. Debía quedarme allí, en la intersección de los senderos, con el punto más estrecho de la colina a mi espalda, hasta que el Hammer se alejara de las proximidades, en lugar de arriesgarme a encontrármelo en la siguiente hondonada. Cuando 4 haces de luz parpadearon en el extremo del sendero que yo había seguido hasta ese punto, las dudas desaparecieron. Me encontraba fuera del alcance de las luces de aquellos hombres, pero se estaban aproximando al trote y el peligro de que me descubrieran era inminente. Cuando rodeé el promontorio de la colina y entré en la hondonada que había al oeste del mismo, el gato todavía estaba allí, como si me esperase. Una vez mostrado el camino, se alejó apresuradamente, aunque no tanto como para perderlo de vista. Agradecí el suelo de piedras en el que no podían traicionarme mis huellas y entonces fue cuando me di cuenta de que solo unos fragmentos de las gafas de sol rotas seguían en el bolsillo de mi camisa. Mientras corría, metí los dedos en el bolsillo y palpé una varilla retorcida y una pieza punzante de los lentes. El resto debió de quedar esparcido en el suelo donde había caído, en la bifurcación del sendero. Los 4 rastreadores iban a descubrir los fragmentos rotos, dividirían sus fuerzas, 2 hombres en cada hondonada, y me perseguirían con más ahínco que nunca, animados por la evidencia de que estaban cerca de su presa. En el lado más alejado de aquella colina, más allá del valle, donde a duras penas habían escapado del reflector, el Hammer comenzó a subir de nuevo. El ruido del motor aumentó gradualmente de volumen y el conductor se detenía en la cima de la colina para escudriñar la noche como habían hecho antes. Yo podría correr sin que me descubrieran por debajo de ellos y alejarme. En cambio, si me atravesaba la colina y se introducía en la hondonada en que yo me encontraba, podrían descubrirme los focos del automóvil o los rayos del reflector. El gato corrió y yo con él. La hondonada, sinuosa entre las oscuras colinas, se hacían más anchas que las que había atravesado antes, así como la rambla rocosa que discurría en el centro. A lo largo del filo del sendero pedregoso, la alta hierba y la maleza se espesaban más que en ningún otro sitio, regadas por el gran volumen de afluencia de agua de las tormentas. La vegetación estaba demasiado lejos a ambos lados del sendero y no podría ocultarme de la luz que la luna proyectaba sobre mí, por lo que me sentí peligrosamente expuesto. Además, el ancho declive, al menos el que tenía delante, discurría tan recto como una calle de la ciudad, sin recodos que me protegieran de quienes podían organizar mi funeral. Me pareció que el Hammer se había detenido otra vez arriba. Los gruñidos desaparecieron con la brisa y los únicos sonidos de motor eran los míos, el chirrido y el jadeo de la respiración, el latido del corazón como el golpeteo de un pistón. El gato era mucho más rápido que yo.
El viento sobre cuatro patas podía haber desaparecido en cuestión de segundos. Durante un par de minutos, sin embargo, me marcó el paso, permaneciendo a una distancia constante de 15 pasos delante de mí. Gris claro o beige claro, un fantasma de gato bajo la luz de la luna, volviéndose a mirar de vez en cuando con unos ojos tan espectrales como una reunión espiritista a la luz de las velas. Justo cuando empezaba a pensar que aquella criatura estaba llevándome a propósito a un lugar libre de peligro, cuando empezaba a sumergirme en una de aquellas orgías de antropomorfismo que volvían loco a Bobby Holloway, el gato se alejó de mí corriendo. Si aquel depósito rocoso y seco hubiera estado lleno de agua, ésta no hubiera corrido más deprisa que el felino, que en 2 segundos, 3 como máximo, desapareció en la noche. Un minuto después, encontré el gato en el límite del canal. Nos hallábamos en la terminación de una hondonada ciega, con abiertas colinas de hierba que se elevaban empinadas sobre los 3 lados. De hecho, eran tan escarpadas que yo no podía escalarlas con la suficiente rapidez para eludir a los rastreadores que seguramente iban tras de mis talones. Estaba encajonado, atrapado. Maderas flotantes, bolas informes de algas o hierba muerta y cieno se amontonaban al final del depósito. Casi esperé que el gato me dirigiera una maliciosa sonrisa Cheshire, la blanca dentadura brillando en la penumbra. En lugar de hacerlo, escapó hacia el montón de detritos y se deslizó serpenteando por una de las muchas aberturas, desapareciendo otra vez. Aquello era un depósito. Por consiguiente, la afluencia tenía que ir a parar a algún lugar cuando alcanzaba ese punto. Apresuradamente me encaramé por la cresta de detritos amontonados de 3 metros de largo por 3 de alto, que se hundió y crujió, pero aguantó mi peso. Estaban apilados contra una rejilla de barras de acero que servían de enrejado vertical, más allá de la boca de una alcantarilla, en uno de los lados de la colina. Al otro lado del enrejado había un desagüe de cemento entre unos refuerzos también de cemento. Al parecer formaba parte de un proyecto de control de inundaciones que desviaba el agua de las tormentas de las colinas por debajo de la autopista de la Pacific Coast, a través de canales de desagüe, debajo de las calles de Moonlight Bay, y finalmente desembocaba en el mar. Las cuadrillas de mantenimiento limpiaban de hojarasca el enrejado un par de veces todos los inviernos para evitar que se irrumpiera el paso del agua. Hacía tiempo que no habían pasado por allí. En el interior de la alcantarilla el gato maulló. Su voz resonó como un nuevo tono sepulcral en el túnel de cemento. Las aberturas de la rejilla de acero eran unos cuadrados de 10 centímetros, lo bastante anchas para admitir a un flexible gato, pero no lo bastante para mí. El enrejado ocupaba el ancho del orificio, de un puntal al otro, pero no llegaba hasta la parte superior. Pasé primero las piernas y la espalda a través de la abertura de poco más de medio metro entre la parte superior del enrejado y el techo curvo de las alcantarillas. Agradecí que la rejilla tuviera un larguero, de otro modo me hubiera golpeado y arañado con la parte superior de los barrotes verticales. Dejé atrás las estrellas y la luna, apoyé la espalda en el enrejado y me asomé a la más absoluta oscuridad. Solo tenía que doblar ligeramente la cabeza para no tropezar con el techo. El olor a cemento húmedo y a hierba que emanaba de abajo no era del todo desagradable. Avancé y resbalé. El suelo liso de la alcantarilla solo tenía un ligero declive. Tras caminar unos metros me detuve, temeroso de tropezar, caer por una repentina pendiente perpendicular y quedarme en una situación difícil o romperme el espinazo en el fondo. Saqué el encendedor de gas del bolsillo de los tejanos, pero no quise encenderlo. La luz fluctuante en las paredes curvas de la alcantarilla sería visible desde el exterior. El gato volvió a aparecer.
y sus ojos brillantes fueron lo único que pude ver delante de mí. Calculando de la distancia que había entre nosotros y a juzgar por el ángulo en que se veía descender al animal, deduje que el suelo de la enorme alcantarilla continuaba un progresivo, aunque no fuerte, descenso. Seguí cautelosamente aquellos ojos brillantes. Cuando estuve más cerca de él, se desvió y yo me detuve al perder sus faros gemelos. Segundos después lo volví a ver. Su mirada verde reapareció, fija y sin parpadear. Avancé otra vez, admirando ante la extraordinaria experiencia. Todo lo que había presenciado desde la caída del sol, el robo del cuerpo de mi padre, el cadáver apaleado y sin ojos en el crematorio, la persecución desde la funeraria. Era increíble, por no decir algo peor, pero por extraño que fuera, nada podía compararse con el comportamiento de este pequeño descendiente del tigre. O quizás estaba exagerando el momento y atribuía a aquel simple gato casero una comprensión de mi situación que no poseía. Quizá. A ciegas llegué hasta otro montón de detritos más pequeño que el primero. A diferencia del anterior, este estaba húmedo. Los restos se aplastaron bajo mis zapatos y de ellos se elevó un agudo hedor. Avancé a gatas, buscando a tientas en la oscuridad y descubrí que los detritos estaban amontonados contra otro enrejado de acero. Toda la hojarasca que había pasado por la parte superior del primer enrejado se había detenido allí. Después de saltar esta barrera y cruzar a salvo al otro lado, me arriesgué a utilizar el encendedor. Puse la mano alrededor de la llama para evitar el brillo directo, cuanto fuera posible. Los ojos del gato llamearon ahora dorados, con puntitos de color verde. Durante un buen rato nos miramos el uno al otro y luego mi guía, si podía llamarse así, giró en redondo y salió corriendo de mi campo visual, perdiéndose en la alcantarilla. Con la ayuda del encendedor para encontrar el camino y manteniendo la llama baja para no gastar gas, descendí al corazón de las colinas costeras y pasando por las alcantarillas tributarias más pequeñas que desembocaban en la principal. Llegué a una represa con anchos escalones de cemento en el que habían charcos de agua estancada y una fina alfombra de hongos gris oscuro que probablemente prosperaban durante los 4 meses de la estación lluviosa. Los sucios escalones eran traicioneros, pero para más seguridad de las cuadrillas de mantenimiento había una barandilla de acero fijada en una de las paredes, de las que ahora colgaba un oropel de color parduzco de hierba seca depositada allí durante el último aluvión. Mientras descendía, agucé el oído por si escuchaba algún ruido de mis perseguidores, voces en el túnel que dejaba atrás, pero lo único que oí fueron mis ruidos furtivos. O los rastreadores habían decidido que no me había escapado por la alcantarilla o dudaron antes de seguirme que les había sacado una buena delantera. Al final de la represa, en los 2 últimos anchos escalones, estuve a punto de caer en lo que al principio pensé se trataba de los sombreros redondeados y pálidos de grandes setas, agrupaciones de repugnantes hongos que crecían en la penumbra, sin duda extremadamente venenosos. Agarrándome a la baranda, pasé despacio sobre aquellas formas que brotaban en el resbaladizo cemento. Evitando tocarlas hasta los zapatos, una vez estuve al otro lado del charco, me volví para examinar aquel peculiar hallazgo. Cuando alcé la llama del encendedor, descubrí ante mí no había una alfombra de hongos, sino una colección de cráneos. Frágiles cráneos de aves, alargados cráneos de lagarto, anchos cráneos de lo que debieran ser gatos, perros, mapaches, erizos, conejos o ardillas.